Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, queridos amigos, encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Ha llegado el momento de comenzar su programa Creed en sus profetas. Nuestro programa está dedicado al estudio, a la investigación de la palabra de Dios, un capítulo por día, de manera similar que lo hace el programa Revivados por su palabra. Pero el complemento de este programa se constituye por los consejos inspirados que Dios le dio a Elena White y que conocemos como el espíritu de profecía. Bienvenidos todos, es una alegría compartir estos momentos muy especiales y significativos y esperamos que pueda satisfacer no solamente la curiosidad, sino mucho más que eso, pueda satisfacer la necesidad del alma, de la mente, el corazón y todos los sentidos. Comenzamos ya y lo hacemos siempre con el deseo de que Dios nos bendiga a todos y también en compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Y hoy con el fantástico capítulo 2 del libro de Daniel. Un libro de profecías, un libro que nos muestra así el devenir histórico de todos los tiempos hasta el regreso de Jesús. Un libro que no alcanzan los minutos de Revivados ni los de Creed en sus profetas para analizarlo en su totalidad, pero sí alcanzan como para comentar algunos aspectos que se destacan de este capítulo. Así que si te parece bien, Pastor Eber, después de haber enviado un abrazo a todos nuestros amigos, vamos directamente al capítulo 2 de Daniel. Es un capítulo fascinante, aunque el propósito de este programa no es desmenuzar una explicación profética, vamos a tocar algo. Y Elena White también tiene explicaciones muy interesantes en el área espiritual para esta profecía. Nosotros vemos a la estatua y obviamente tenemos una explicación, ¿no es cierto? La cabeza de oro, que está ahí mismo porque la Biblia se explica a sí misma, donde luego de que Nabucodonosor tiene el sueño, no sabía quién se lo podía explicar, tampoco lo recordaba, y entonces viene Daniel, interviene, el profeta de Dios, le dice, este es tu sueño y esta es la interpretación, ¿no? Y entonces ahí le dice, ¿no? Cabeza de oro eres tú, es tu reino, pecho y brazo de plata, el imperio medo-persa, tenemos las fechas, ¿no? Claramente establecidas allí del año 538, ¿no? El imperio babilónico hasta el año 539, ¿no? A partir de allí hasta el 330 el imperio medo-persa, antes de Cristo estamos hablando, y el imperio
griego comienza en el 330 a.C. hasta el 176 antes de Cristo, y comienza el último imperio, el imperio romano, el 176 antes de Cristo hasta el año 476, ¿no? Donde ya no hay un quinto imperio universal. Claro, no hay, ¿no? Y ahí se acaba todo. Viene la división, Europa dividida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Bueno, hay una característica que parece interesante: los imperios se levantan y caen, imperios se levantan y caen. ¿Cómo explica justamente Elena White este fenómeno? Imperios se levantan y luego caen. ¿A qué se debe? Elena de White lo resume de esta manera. La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de estos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Antes de seguir leyendo, tal vez tengamos que recordar que en Daniel 2 apareció una imagen, que Nabucodonosor recibió un sueño, que Daniel, de parte de Dios, le explica que esa imagen era una representación de devenir histórico, de los imperios. Hay una graduación en los metales, ¿no? Porque hay oro, plata, bronce, hierro y barro, y después una piedra no cortada con mano que viene y que golpea contra todo ese tiempo de historia, y significa el establecimiento del reino de Dios, ¿no? Así que dice, esa imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos, cuando las naciones se van olvidando de Dios y se debilita la moral en igual proporción. Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. Medo-Persia, que fue el segundo, bajo la figura de la plata, fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos, se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios, y al olvidarse de Dios se hundieron más y más en la escala de valores morales. Así que esa estatua, esa imagen, esos metales, está mostrándonos así cómo los imperios tenían un degradé en su caída, y cómo uno tuvo que ir dejándole el lugar a otros, y todos fueron olvidándose de Dios y cada vez alejándose más de Dios, hasta que finalmente viene ese reino, una piedra no cortada con mano, o sea, no es un reino humano, que termina contra todo y dice, establece un reino que nunca jamás será corrompido, un reino que será entregado a los santos y que perdurará para siempre. Ahora es interesante, pastor, que bueno, estos reinos fueron cada vez más corruptos. Nosotros podemos ver a Babilonia, que tuvo su corrupción, Medo-Persia. La reina Esther, en la historia de Esther, dice que hubo una fiesta que duró 180 días, la mitad del año. O sea, realmente había una degradación. O sea, ¿cómo una fiesta tan grande en un imperio? Y luego viene el imperio griego, cuya filosofía fue tan fuerte que hasta el día de hoy el mundo occidental, ¿no?, está bajo esa filosofía. Y Alejandro Magno, que quiso conquistar todo el mundo y no pudo conquistarse a sí mismo. Exacto. Y además vemos en la historia todas esas luchas, incluso matrimonios entre familia allí, para dominar todo ese territorio del imperio griego, y más adelante el imperio romano, cuyas descripciones son realmente proverbiales, con algunos de los emperadores, como Nerón, como Calígula, que van más allá de lo que podríamos explicar de la perversidad, ¿no?, y el deterioro de la moral humana. Realmente Elena White lo ha descrito muy bien, ¿no? Fueron cada vez más en deterioro. Pero dice... Y cuando hay 8 palabritas así muy significativas en Daniel 2 que dice, no se pegarán el uno con el otro, haciendo referencia a los 10 dedos de los pies, que era hierro y barro. Y el hierro y el barro podemos juntar, pero no se pegan. Así es. Entonces, que después de la caída de ese cuarto imperio de Roma, no iba a surgir un quinto imperio. Como tú mencionaste, muchos lo intentaron, pero no lo lograron. Así es. Y Napoleón, después de haber perdido
la gran, bien planeada batalla, dijo, se ve que mis planes estorbaban a Dios. El Dios Todopoderoso es más fuerte que yo. Entonces, ¿cómo Dios, que conocía el futuro, lo predijo con anticipación? Y dice el Evangelio, para que cuando suceda podamos creer. Pastor, en estos minutos rápido, quiero tocar así muy brevemente el tema del imperio que se levantará. La roca, dice, será un gran monte, y es el imperio celestial, es el reino de Jesús, que será sempiterno, será eterno. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a este reino? Buena pregunta. Cada día con Dios, el libro, página 196, el resumen. El poder restrictivo del Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Nuestra obra tiene que terminar pronto. Deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para salvar a las almas de la muerte. Dentro de poco el Señor del cielo establecerá su reino, que no será destruido. Ha llegado el momento de desarrollar un carácter puro y celestial. La obra aumentará en fervor e intensidad hasta el mismo fin. Necesitamos que nuestra fe aumente, debemos velar en oración. Orar, una fe que crece, una dependencia mayor del Señor, una misión que tenemos que compartir, un carácter que preparar para ser parte del reino de Dios. Que como en la figura de Daniel 2, la piedra viene y termina, ¿no? O sea, Así es. termina, o sea, ese mensaje es así, bien impactante. Toda la historia humana termina, comienza una nueva historia, el reino de Dios. Y en ese reino de Dios hay una invitación, hay un lugar, hay un proyecto para cada uno de nosotros. Qué bueno. Amigos, ustedes ven cuántos consejos importantes nosotros extraemos de la palabra de Dios y la explicación muy acertada, porque es inspirada, de Elena White. Hacer todos los esfuerzos posibles para estar en este grupo, los que queremos formar parte de ese reino eterno de Jesucristo. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos, amigos, y queremos tener la oportunidad de presentarles un nuevo consejo. Solo para recordar las palabras de Jesús haciendo referencia a su regreso, cuando Él diga: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo, entra en el reino de tu Señor. Seamos fieles. La presencia de Dios impacta el día de hoy, pero también nos prepara un día eterno. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por mostrarnos desde hace mucho tiempo cómo iba a ser nuestra historia y también cómo iba a ser el final de este mundo de pecado. Gracias por preparar un reino eterno y perfecto para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a crecer en fidelidad, ayúdanos a cumplir la misión, ayúdanos a preparar un carácter para ser parte de tu reino. Bendícenos a todos y danos esta experiencia victoriosa. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por la compañía grata que hemos estado junto a ustedes. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, a través del Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.